acá en el estudio. Hablamos de la última cama, señores. Está Ignacio Maglio, abogado especialista en bioética, y Adrián Gindín, médico también especialista en bioética. La última cama tiene que ver con esto que estás viendo atrás. Atrás estás viendo los datos de las UTI en la Argentina. Verdaderamente hay provincias que tienen el 100% de las camas ocupadas. ¿De qué se trata la última cama, Donato? Contame, dale. La última cama es la falla del sistema de salud y la falla de todo un sistema. Porque si se llega a un punto donde la vida de las personas depende de un recurso físico y humano y de una estructura sanitaria, es porque falló todo lo anterior. Creo que esto es el primer punto que hay que tener en cuenta. Cuando se llega al dilema de la última cama, falló todo el sistema. Hay varias provincias que ya lo han aplicado, Donato. Si eso pasó, sí, es porque está fallando en esas provincias, sin lugar a duda, el sistema de salud. Desde la Sociedad de Terapias Intensivas, en un ratito vamos a hablar con ella, te lo va a ratificar a esto. Ya se ha aplicado en algunas provincias, hay médicos que sufren angustia, obviamente. Sí, obvio, pero aparte, no solo son médicos que sufren angustia, son enfermeros, familiares. Es toda una situación, el sistema se estresa realmente, todo el sistema que trabaja, el recurso humano, es una situación insoportable, es una situación que por eso es muy importante que en los hospitales funcionen comités de bioética, que es lo que van a hablar los doctores, porque son de alguna forma aquellos que analizan desde una objetividad muy bien determinada, las condiciones y las características de cada caso. Sí. Acá ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Acá no hay scores, no hay tablas que sumen, este rubio suma tanto y por eso le toca acá. Eso no, por suerte en Argentina. Acá no hay guita que valga, digamos. No hay guita eso querés decir. O sea, llegan dos personas y vamos a analizar ahora los casos reales. Digamos, ¿qué pasa en el caso de que se venga una tercera ola en pleno invierno, todavía la gente no esté vacunada? ¿Qué pasaría? Porque además tenemos la UTI ya al 100%. Tenemos número récord de muertes diariamente. Estamos acumulando 68.000, llevamos ya, sí. 68.000 personas muertas en la Argentina, o más. Y están falleciendo muchas personas. Una cancha de River y queda gente afuera. Es increíble. Ignacio, ¿cómo anda usted? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. ¿Cómo anda, Adrián? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a exponer casos, puede ser. Antes, ¿hay algo para aclarar, que tenga que aclarar alguno de los dos, respecto a lo que es la última cama? Y brevemente, digamos, no causar, digamos, pánico ni alarma. Decidir quién muere y quién vive son decisiones difíciles, digamos. En este sentido, yo creo que lo importante, como decía Donato, que son decisiones colectivas. Aquí más que decidir quién vive y quién no vive es tratar de distribuir, digamos, lo más equitativamente posible los recursos que, como bien decía Donato, son escasos. Bien, nosotros vamos a presentar casos. ¿Le parece algo para aclarar, Adrián? Sí, primero dejar establecido que lo que hacen los comités de ética es establecer sugerencias de cómo actuar. Sí. No son tribunales donde deciden fulano o mengano. Y que estas decisiones tienen que estar primariamente basadas en criterios clínicos que tienen que ver con la posibilidad de que la persona que va a hacer uso del recurso extremo y escaso, como es una cama de terapia intensiva, al final del proceso recupere el estado de salud que tenía antes de enfermarse. Claro. No que quede perfecto, digamos. Si la persona antes de estar enfermo de COVID tenía otra afección, claro, la va a seguir teniendo después. Exactamente, exactamente. Entonces, que el primer criterio es el criterio clínico. Después podemos empezar a hablar de qué otros criterios la bioética va estableciendo y también de qué otros criterios la bioética establece que no deben ser usados. Bien. Bien, les propongo que veamos casos, ¿les parece? Sí, puede ser. Donato, vení, si preparaste los casos, vení, nos explicás vos. Vamos, Jorge, empecemos con el primer paño, por favor. ¿Por acá? Vamos con el 1. Vení, Donato, dale, por favor. Permiso, que paso por adelante. Vamos, ahí empieza a aparecer los dos casos. Gallego, si tenés alguna pregunta, algo. No, lo que es lo que dice el doctor, sí, lo que dicen los dos, ¿no? Que es bueno que la gente entienda que no es entrar a Auschwitz. Exacto. ¿No? Que entienda que son seres humanos que juraron hipocráticamente, que saben lo que están haciendo, que son profesionales y que la idea o la intención es salvar vidas. Sí, claro. Si no, piensa que el último es entrar a Auschwitz. No, pero está bien. Así, todo lo contrario. Pero ante el recurso escaso, bueno, evidentemente hay que elegir. Y ahí está la responsabilidad social. Pero la persona a que no acceda a la cama de terapia intensiva también accede a una atención. Claro. Sí, claro. En ese sentido también hay... Sí, yo creo que cuando se habla del límite del esfuerzo terapéutico, es decir, no es que no hay nada más que hacer. Lo que hicimos hasta ahora, digamos, de alguna forma no tiene beneficios, podemos hacer otras cosas como la atención paliativa, cuidados paliativos, dar confort, otras alternativas que permitan recuperar esa dignidad. No, y también es importante destacar
que tenemos que evitarlo también como sociedad esto, porque los médicos están agotados. Sí, claro. No dan más. Bueno, para eso lo estamos haciendo, Antonio. Para eso estamos haciendo. Es importante que se entienda. Claro, claro. Porque Es importante que se entienda Es muy importante el mensaje acá. que nos puede pasar, Antonio. A cualquiera. A ver, la semana pasada Cornejo, el ex gobernador de Mendoza, estuvo en el Hospital Central de Mendoza y estaba al 100%. Y hay gente que hoy ha fallecido en camas, en lugares, pero está todo registrado, ¿no? Todo registrado, por suerte. Sí, claro. Pero Cornejo recibió un trato preferencial, y hay que decirlo, porque era el ex gobernador de Mendoza. ¿Qué pasa si va Tomás Méndez? ¿Con quién compite Tomás Méndez? ¿Qué pasa si va Donatos? ¿Qué pasa si va alguien que no es...? Porque esto ya ha ocurrido, lamentablemente lo estamos diciendo. Dona, dale, vamos con los estamos casos. comparando el caso 1, caso 2, dos personas con distintas características que las vamos a describir. Dale. Llega a la institución, el paciente 1 hace un día que está en la institución, el paciente 2 hace una semana. Discapacidad previa, el paciente 1 tiene una discapacidad previa, el paciente 2 no tiene discapacidad previa. Sí. La edad, el paciente 1 tiene 35 años, el paciente 2 tiene 75 años. Enfermedades previas, el paciente 1 tiene tabaquismo, diabetes, infanto juvenil, el paciente 2, hipertensión arterial. Situación social, el paciente 1 es un profesional universitario, clase media, típico clase media. El paciente 2 es analfabeto, jubilado con la mínima. Sí. Evolución de antecedentes clínicos, el paciente 1 no le da bola a los médicos, no hay adherencia a los tratamientos, le pidieron ciertas indicaciones y el paciente 1 eso no le dio bola. En cambio, el paciente 2 viene con controles médicos y adherencia al tratamiento, o sea que sigue las recomendaciones médicas. El estado civil, divorciado con 3 hijos del paciente 1, viudo con 2 hijos y 3 nietos, características personales relevantes. Esto es un tema interesante. El paciente 1 es altruista y solidario. El paciente 2 es individualista. Sí. Un dato interesante que después vamos a Y los dos charlar. necesitan Y la la UTI situación- con ARM. Necesitan terapia intensiva con respiración mecánica. Perfecto. Bueno, estos casos que los pongo a los colegas y a los amigos en la situación compleja, tomé más o menos los parámetros del protocolo de Provincia de Buenos Aires, que de alguna forma son los puntos donde se dirime qué pasa con uno y con otro, cómo analizan estos casos ustedes. Y es bueno también que la audiencia lo piense en su casa, con la familia, que diga, bueno, a ver, ¿a quién salvaría uno? ¿Cuál de los dos? Ya voy con Analía de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Dame un segundito, Jorge, porque tenemos que analizar esto. ¿Quién de los dos privilegiarían ustedes? ¿A quién se privilegia? A ver, yo brevemente, son decisiones difíciles, requieren también respuestas, digamos, complicadas y complejas. Sí. Esto en la realidad, digamos, son decisiones que se toman de forma colectiva, comités de ética, en el caso del Hospital Muniz, el equipo de cuidados integrales, son procesos de decisión colectiva. ¿Por qué? Porque lo que no queremos que pase es lo que pasó en Italia, en aquel momento, en la región de Lombardía, donde médicos y médicas, en una situación, digamos, de intuicionismo moral, incontinencia, digamos, institucional, porque nadie los ayudaba, tenían que tomar esas decisiones solos y aislados. Entonces, lo que nosotros queremos es que los comités o estos comités pueden ayudar a tomar estas decisiones. Brevemente, con relación al caso, la edad no puede ser un criterio de asignación, digamos, primaria de recursos. Esto bien. claramente, esto fue cuestionado. No se toma la edad como parámetro. No, como parámetro de asignación primaria. A ver, sí, como Ignacio, parámetro de te voy asignación diciendo, secundaria. o sea, a favor de en esta primera disquisición, el paciente 2 tiene a favor que no por tener 75 años no está No le juega en contra. condenado, digamos, no le juega en contra. Es un criterio de asignación secundaria, es decir, la edad nosotros la consideramos una vez que los candidatos, digamos, empatan en criterios clínicos, en gravedad y en criterios pronósticos de recuperación. Ahí recién nosotros damos un punto o algún score adicional por la edad. Y después las características sociales o las condiciones sociales tampoco deben tenerse en cuenta porque pulverizan un principio elemental de la ética biomédica y de la ética en general, que es la dignidad. Todas las personas merecen el mismo, digamos, reconocimiento, la misma consideración y respeto por el hecho de ser personas. ¿El caso de tener hijos, sí? No, tampoco, no. Nosotros creemos que es una condición, digamos, que no debería tenerse en cuenta. Y ¿Ser un dato- universitario, analfabeto tampoco? Mucho menos aún. ¿No? Y un dato que es polémico. Supongamos que el paciente 1 está preso. Digamos, el hecho de estar preso con delito, con condena, ¿eso en un comité de ética se toma en cuenta o no? Se toma en cuenta, pero no debería ser un criterio de asignación bajo ningún punto de vista. Porque esa mira. persona, por más detenida y por más presa que esté, y por más delitos horrorosos que haya cometido, es una persona y como tal merece dignidad. Ahora, fíjate la mala información que llegó desde Europa, no la mala comunicación. Porque la sensación que uno tenía cuando recibí estas comunicaciones, recibí los informes, era que elegían, vos sos grande, te morís. Sí, claro. Lo que hace la mala comunicación, ¿no? Podríamos decir cuáles son las cosas que sí se deberían tener en ¿Cuáles cuenta. Sí se debería tener en cuenta
la capacidad de recuperación clínica que uno supone el paciente va a tener. Hay quienes proponemos, y yo me inscribo en eso, el tema de la discriminación positiva. Uno debería privilegiar a los sectores más primarios de cuidado, como son los niños, las mujeres embarazadas, y el personal de salud por una cuestión de que lo voy a necesitar al día siguiente para seguir atendiendo a los pacientes. Esos fenómenos de discriminación positiva por ahí sí tendrían que ser aceptados. Claro, claro. Y vuelvo a decir, lo que hacemos los eticistas o los bioeticistas es dar recomendaciones para que los comités de triage, que se ocupan de tomar las decisiones, tomen estas decisiones, pero que también el otro consejo es que sean equipos que no van a ser los que traten al paciente. Que quien toma la decisión no esté en la atención primaria de ese paciente. Claro. Después habría un criterio de exclusión, que sería aquel paciente que por su condición clínica previa, ya colocarlo en una asistencia respiratoria mecánica no sería un tratamiento útil, sino fútil, pero esto es independientemente de la pandemia. Claro, Estamos hablando de la condición de un enfermo con una enfermedad de cáncer avanzado y sin posibilidad de ser revertido, por ejemplo. Y en ese sentido, el planteo de cuál es la característica de la persona es probable que nos ayude a poder explicar y tomar decisiones con el paciente. No es lo mismo una persona que es capaz de escuchar la necesidad del otro que una persona que no es capaz de escuchar la necesidad. Tenemos a Analía Occhiausi, que está en línea de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Analía, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Analía, estamos hablando un poco de esto de la última cama. ¿Tenés información si ha sucedido en alguna parte del país ya este dilema en Argentina? Sí, la realidad es que cualquier persona que trabaja en terapia intensiva sabe que la última cama ya es una realidad para nosotros. Si esto todavía no llega a la masividad de las comunicaciones en general, tiene que ver más que nada por los esfuerzos sobrehumanos que hacemos para no solo derivar los pacientes, sino sacar camas de donde no hay. Incluso ya llegaron situaciones en las cuales en salas de pediatría se está atendiendo pacientes adultos, en salas en que quizás no tienen suficiente monitoreo y demás, se está tratando de cobijar a todos aquellos pacientes que no llegan a la terapia. ¿Y esos casos cómo se han resuelto en esos lugares? ¿Te han contado, has conocido algún caso cómo se resuelve? Sí, en realidad lo que te digo y viene de la mano con lo que planteaba Ignacio antes. Nosotros, por el sistema de salud que tenemos en Argentina, la universalidad de atención es una de nuestras prioridades. Digamos, todos los pacientes que requieren tratamiento deben ser atendidos. Esto es como algo que sí o sí siempre debemos tener presente desde la bioética y desde la clínica en general. Entonces, lo que pasa con los pacientes, hacemos, ya te digo, lo que podemos. Colocamos respiradores donde no hay camas, donde cualquier persona que lo sepa, si ahí está la cama 101, ponemos 101 bis, tratamos de ponerlo ahí. La realidad es que también lo que ya sabemos del personal de salud, el recurso escaso, los recursos escasos en general, no solo la cuestión del intensivista, la verdad es que nos ponen situaciones que representan a diario situaciones que son dilemas de la bioética, independientemente de la cama, porque eso ya es una realidad con la que nosotros nos encontramos lamentablemente todos los días. ¿Y esa realidad angustia? Incluso, déjame, por supuesto, porque incluso nosotros llegamos a tener situaciones en las cuales las camas ya están todas completas, entonces quienes tienen el dilema, entre comillas, también son gente que no están suficientemente formadas para tener el criterio de juicio clínico de definir quién sí, quién no, como es lo que planteaban antes. Digamos. Este problema quizás se plantea incluso en la sala de clínica médica, cuando tienen que presentar a un paciente a la terapia para ver si ingresa, y como ya está todo lleno, bueno, no tienen el suficiente expertise que sí tiene quien se encuentra todos los días cara a cara con los pacientes críticamente enfermos o los más graves, por lo menos. Claro. Antonio, ¿alguna pregunta? Lo que pasa es, hablo mucho con intensivistas y lo que hay que entender que por más que construyas 150.000 camas de terapia intensiva, no te alcanzan los médicos. Claro. No todo el mundo puede adoptar un respirador, que es lo que nos fueron enseñando a nosotros con toda esta pandemia. Y acá se subestima la labor de ellos. De cuando uno desafía el COVID, saliendo a fiestas clandestinas, andando por la calle, desafiando permanentemente un enemigo que es invisible, y que, como decía Víctor Hugo, te puedes esconder atrás de una puerta que te agarra igual. No te salvás ni en un búnker hoy de este enemigo. Claro. Y hay que entender que los finitos son los médicos.
son ellos los que van a escasear, que están agotados, cansados. Yo hoy decía, me da vergüenza ver a los enfermeros marchar con una antorcha, vergüenza ajena me daba. Yo me pongo a pensar en lo que para dice, mí, ¿entendés? Recién lo que dice Analía. Ellos están mal pagos también, están todos mal pagos. Recontra mal pagos. Un residente está pésimamente mal pago. Sí, claro. Los médicos están mal pagos. Los aplaudimos pero les pagamos mal. O sea, esto es una cosa... a veces te da vergüenza escuchar determinado sector de la política, inclusive del oficialismo, porque no se hacen cargo de todo esto. Y esto no pasa de Macri, ¿eh? Esto se viene hace décadas. No, claro. Hace años que vienen así mal pagos, maltratados, no categorizados. Hace años que la Argentina destruyó la salud pública. Hace muchísimos años. Hay que hacerse cargo una vez por todas. Y nosotros tenemos que exigir que a ellos los traten, pero bien. Los salvan la vida, Sí, viejo. eso es verdad. Tremendo No hay una esto. exigencia del pueblo, porque El cuando pueblo el tiene pueblo que exige, exigir. el político Y no. después vas y llorás con ellos para que te salven la vida. Sí, claro. Y después los maltratás o los desafías. Entonces es una locura, ¿me entendés? Por eso es clave comunicar bien y que se entienda que los finitos son ellos. Porque ellos, acá la política quiere construir 1 millón de camas, construirlas, no te faltan médicos. Y encima los que recién se reciben, les pagás pésimo y los maltratás. Entonces te das cuenta que es una locura, Sí. que es un discurso como esquizofrénico. Sí, y el discurso esquizofrénico también viene dado por esto de que no nos animamos a decir que en la Argentina puede haber la posibilidad de la última cama. No nos animamos a Pero hay que decirlo. animarse y comunicarlo bien, como lo están comunicando ellos. Pero claro, Acá lo claro, están comunicando claro. bien. Están comunicando, mirá, no vas a entrar en Auschwitz si vas a un quirófano Pero y puede te da una pasarte. cama. Pero tené cuidado, ¿entendés? Claro. No desafíes más al COVID, porque el COVID te mata. El COVID te mata. Es un enemigo invisible, no lo vemos. Murió un amigo mío hace 2 semanas, Sí. 62 años de COVID. Y es triste, es tristísimo. Yo hace mucho no lo veía, la vida te separa y te empiezas a recordar cosas. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos uno Sí. que estuvo con COVID o murió de COVID. Víctor Hugo se salvó porque Dios se sentó al lado de él, ¿entendés? O sea, hay que reconocer y reconocerlos, porque mañana van a criticarlos de vuelta. Entonces hay que reconocerlos, ¿entendés? Y hay que empezar a entender que estamos frente a una pandemia, que es lo que no se entiende. Yo no puedo creer cómo hace 2 años le sacaron la categoría a los enfermeros. Una Hace vergüenza, 2 años. una O sea, vergüenza. digo, ya la tenían en la categoría y se la sacan. Una vergüenza, Sacar la categoría a los vergonzoso. enfermeros. Digo, es increíble. Es increíble. Fueron a reclamar Y los mataron que a no era palos. administrativo y le rompieron la cabeza a palos. ¿Vos te das cuenta? Es una cosa insólita. ¿no? Y eso el pueblo Hablá. permite eso, ¿eh? No, bueno. Nosotros permitimos eso, ¿eh? Que pase eso. ¿Sabés qué es lo peor? A veces somos observadores de eso. Bueno. Y no bueno, hacemos nada. Sí. Porque observamos eso. Lo miramos como si le pasara a un tercero, hasta Claro. que te toca a vos. Cuando te toca a vos te das cuenta. Entonces lo que hay que hacer es evitar que te toque, que nos toque y ser empáticos. Empáticos entre nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Que sabes que la persona va a estar lo mismo. Vos sabés que el enfermero Porque va a estar ellos lo siempre mismo. están. Sí, Siempre. por eso, por Ando a un eso. hospital público. Yo me vacuné en Pilar en un lugar público. Sí. Lo que me trataron, lo bien que me trataron, cómo me explicaron, lo bien que te tratan. Ahora, ¿tenemos que ofendernos por lo público nosotros? Al contrario, hay que enorgullecerse por lo público. ¿Por qué los médicos todos se jactan diciendo trabajé en el Hospital Fernández, Hospital tal? ¿Por qué? Sí, porque es eso. Porque tratan casos. Mi viejo Claro. falleció en el María Ferrer, de los pulmones. Sí. Yo veía los milagros que hacía el que lo atendía mi padre. Inventaba con mangueras para que le entre mejor el oxígeno. Y no tenía elementos. Y el tipo era un bocho, un genio. Era un genio. Y a ellos los malpagamos y los maltratamos. O sea, vos te das cuenta que somos energúmenos, somos enfermos. Sí, claro. Y no tenemos cura, porque todos los años pasa lo mismo, y gobierne quien gobierna, hacemos lo mismo. No, nuestro comportamiento los complica a ellos. Analía, bueno, hablábamos por teléfono con vos y hacías mucho hincapié sobre todo en la angustia que viven, ¿no? Ya te lo pregunté, entiendo que lo dijiste, que te pudiste expresar, pero la angustia de la decisión y la angustia no solamente de decidir a quién le das mejor atención y a quién no, sino la angustia de, bueno, evidentemente de todo lo que nos pasa dentro de la familia, la angustia de que se te mueren pacientes en una soledad extrema, absoluta, convivir con los familiares que dejan a ese familiar 15, 20 días hasta que muera, hasta que se va apagando. ¿Qué pedirías vos en este momento? ¿Qué crees que es lo más importante como mensaje para todos? Lo primero de todo es recordar que
todos estamos en peligro, y no necesariamente nosotros mismos como personas, sino también nuestros seres queridos y demás. Hay una situación que no es menor con respecto a la angustia que vos comentás, que tiene que ver con la edad de los pacientes. Lo que pasaba el año pasado, cuando todavía estaba recién iniciándose, es que la edad promedio de los pacientes era mucho mayor. Entonces hoy lo que pasa es que tenés gente de tu propia edad que está falleciendo a tu lado todos los días. Entonces eso realmente es muy duro, no solo a nivel personal, emocional desde ya, sino también en las cuestiones vinculares, en las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de una guardia, en los partes que tenemos que dar a diario, en las respuestas que tenemos por parte de los familiares. Las situaciones de angustia son tan frecuentes y son tan cotidianas y son tan invisibles también, porque la verdad es que cuando yo salgo a la guardia, agarro el auto y veo cómo está la calle, realmente es una sensación de tristeza que te inunda, te desborda y es difícil lidiar con eso porque realmente son situaciones de mucho estrés. Este mismo fin de semana que estuve de guardia, uno de mis colegas me comentaba, fue la primera vez que entré a la terapia y había 5 personas fallecidas. 5. Entonces tenía que andar haciendo 5 personas fallecidas y tenía que estar hasta que vinieran los encargados de retirar los cuerpos y demás, ir viendo los otros pacientes, incluso 2 de ellos estaban lúcidos y demás. No es solo transitar la cuestión de la terapia intensiva, sino también considerar todas las secuelas que genera, no solo en el paciente, sino también en el personal de salud. Incluso el paciente que estuvo la semana pasada en su programa a propósito de la última llamada y demás, era llamativo como estaba en cuanto a lo físico. La realidad es que los pacientes salen súper secolados. En caso de que salgan los pacientes, esto hay que tener radical importancia. Tenemos que entender esto, no es gratuito el coronavirus en un paciente ventilado, en un paciente crónico, en un paciente que se ve expuesto a un montón de sustancias que terminan de alguna manera influyendo en su calidad de vida posterior. Analía, muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, doctores, tenemos 1 minuto para cada uno. Nos estamos yendo a la tanda. Doc, empezamos. Breve, 2 reflexiones breves. La primera, recuperar aquella épica, digamos, que tuvimos en algún momento, volver a apostar a la solidaridad, porque los trabajadores de la salud no son héroes, no son superhéroes, son seres humanos de carne y hueso que están cansados después de 1 año y 2 meses, y creo que eso es lo más importante, recuperar esa ética para que no tengamos que tomar estas decisiones difíciles, y resignificar y redignificar al equipo de salud, que los enfermeros y las enfermeras puedan ser profesionales de la salud y que no tengamos que seguir pidiendo esto casi como un suplicio, ¿no? Gracias, Ignacio, muchas gracias. Adrián. Yo una reflexión de hace 500 años que hizo John Donne, un gran poeta inglés. Cada hombre es una pieza de un continente, es parte del todo. Ninguna persona es una isla. Y la muerte de cada hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Por eso, no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por vos. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Donato, cerramos el bloque. Bueno, sí, la verdad que es un tema que da para mucho. Tremendo. Tenemos que evitar llegar a este dilema o a esta situación, respetando las restricciones, comportándonos socialmente, siendo solidarios, pensando en el otro colectivamente, y que de esta situación, al revés de lo que hizo Macri, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Gracias, muchas gracias, doctor. En serio, Antonio, gracias por haber venido. Ha sido un gusto, querido amigo. Gracias, muchas gracias. Después derribamos